tiempo y leeré algunos versículos con ustedes de esta manera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Quédese en esa parte y después seguimos, Padre bueno. Muchas gracias porque esta palabra escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas está vigente para la iglesia actual. Señor, por lo tanto, ayúdanos con el consejo, bendícenos de una manera específica para poder vivir diferente, Señor, y poder, Señor, practicar lo que tú dijiste, que viniste para dar vida y vida en abundancia. Muchas gracias, Señor. Quédate con nosotros y que tu Espíritu Santo esté con tu pueblo, esté conmigo. Sobre todo, Señor, que me regales a mí, que soy el expositor de la palabra, la prudencia, la sensatez, Señor, para que yo pueda exponer esta palabra a tu pueblo amado, Señor, con humildad. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando hablamos de lo que Pablo pretende dar al pueblo en Gálatas, que es el Espíritu Santo, se requiere escudriñar las Escrituras a fondo para poder interpretar qué es el Espíritu Santo. Para muchas denominaciones que se van solo al Antiguo Testamento, no encuentran la Trinidad Divina, porque Jesús no está en el Antiguo Testamento con el nombre Jesús, no está con el nombre que ahora tiene, pero está ahí porque Él es Jesús, es Dios, es desde antes de la creación y está en las teofanías. Está ahí implícito el Mesías Salvador. Isaías lo tiene mucho en varios capítulos, pero no lo podían entender en el Antiguo Testamento. Solo el Espíritu Santo, vale decir el Espíritu Santo que ha estado siempre desde la creación del mundo, estuvo con todos los personajes importantes que condujeron al pueblo de Dios, vale decir, desde los patriarcas hasta los profetas menores. Estuvo el Espíritu Santo, pero no vivía, no moraba allí, sino que venía a ellos de una forma específica, y esto lo aprendemos en doctrina, está de más decirlo, pero vale la pena mencionarlo, porque Jesús comienza a aparecer desde su nacimiento, que narra el mejor libro Lucas para narrar el nacimiento de Jesús, y ahí aparece en su ministerio y lo deja el ministerio a los 33 años y medio. Pero antes de irse, uno de los mensajes importantes de mi Señor fue el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo quedó en promesa por uno de los profetas llamado Joel, que quedó en promesa 900 años aproximadamente antes de la venida de Cristo. Estaba en la promesa a ese pueblo. Claro, Jesús lo recuerda y nos habla del Espíritu Santo, y antes de partir al cielo, ese último mensaje del Espíritu Santo a los apóstoles: no se vayan porque hasta que reciban investidura y el poder del Espíritu Santo. ¿Qué importancia tiene esto? Yo este día grabo para mandar en vivo una oración, y esto mismo mandé, pero nunca me oigo, yo nunca me estoy escuchando, y hoy tuve la curiosidad de ver, solo por verlos conectados a la oración, y eran 2.
Entonces dije yo, 2 que escriben, pero ¿cuántos más lo habrán visto? Entonces sentí en mi corazón un cosquilleo y dije, ¿por qué no se los predico más noches? Sí, yo no iba a predicar, pero mi pastor me llamó que lo hiciera, y ahí me vino a la mente traerles lo mismo. ¿Por qué? Porque tal vez no sea lo mismo que oré, si alguno lo vio se va a recordar, porque el Espíritu Santo tiene una gran importancia en la iglesia. Las iglesias, denominacionalmente hablando, algunas de ellas no tienen el Espíritu Santo. No lo predican, no lo enseñan, no lo sienten, no lo viven, están muertos. Perdóneme, yo sé que están grabando y alguien lo va a escuchar, pero es la verdad. Es la verdad. Cuando usted tiene una categoría, por decirle algo, de mecánica, o sea, sabe algo, que ya no es la categoría, sino que sabe algo de mecánica, y tiene un vehículo, y se le queda, usted antes de reparar el vehículo piensa, ¿podré? Y si ve que el defecto lo encontró, lo primero que piensa es qué necesita para hacer andar su motor. Lo primero que viene es las herramientas y todo lo que se usa para eso. A veces por una llave 10 no reparan el motor, ¿verdad? Por un desarmador no soca un alambre. Entonces son herramientas que van a servir ¿para qué? Para hacer andar su motor. Cuando usted ve a un albañil que está pegando los ladrillos y se acerca y le dice, mire, ¿y usted cómo cobra el metro cuadrado? Y el albañil le dice, bueno, yo cobro el metro cuadrado si es ladrillo de 10 a tanto, si es de 15 a tanto, si es de 20 a tanto. Y la primera respuesta que resuelve en su mente, ¿por qué no cobra lo mismo? Pues fíjese que es bien sencillo. Cuando usted lo ve que está pegando los ladrillos, ve que puede hacerlo, pero no puede arrancar a hacer una muralla si no tiene las herramientas. ¿Y usted qué cree que necesita un albañil para arrancar? Necesita primero la cubeta o un balde, que es lo regular que tiene, y en ese balde usted va a ver la plomada, va a ver el nivel, va a ver la almádana, va a ver el martillo, va a ver los clavos, va a ver un sinfín de cosas. Y usted se pregunta, ¿y todo eso ocupa? Todo eso necesita. Y no solo eso, mucho más todavía. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto, hermanos? ¿Qué hace una iglesia sin las herramientas de trabajo? ¿Qué hace una iglesia si no tiene las herramientas necesarias para poder desenvolverse en el trabajo de la iglesia? Nada, nada. Hay albañiles que salen a buscar un trabajo, por aquí en una bolsa llevan una plomada, por aquí llevan un nivel por ahí chiquito y una cuchara, pero ya estando allá, el que los contrató les provee el resto, porque es imposible, no pueden. Entonces cuando el Señor se va y les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque va a ser una herramienta muy, pero muy importante para los hombres de bien de Dios. Y yo quiero esta tarde hablarles un poquito sobre este tema. Es personalizado, porque dice, andemos por el Espíritu, crucificando los deseos engañosos que perjudican nuestra vida espiritual. ¿Qué quiero decir con este tema? Que andemos por el Espíritu, crucificando los deseos engañosos de la carne que impiden o perjudican nuestra vida espiritual. Y este trato, hermanos, es personal. Y es personal para aquellos que se vuelven banqueros, para aquellos que no le dan importancia a las herramientas para trabajar en la obra del Señor. En primer lugar, lo que acabamos de leer de Pablo a los Gálatas, les está diciendo, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ese es el ser humano. Yo veo aquí al ser humano que le están diciendo, no andes así, anda así. Y sabemos todos perfectamente bien nosotros como seres humanos
que vuelvo a repetir lo mismo, usted es espíritu, alma y cuerpo. Y cuando nosotros no nos damos cuenta de esto, cuando la Biblia habla de carne, se está refiriendo al cuerpo. Pero cuando habla de alma, es algo que no vemos, que no tenemos, no sentimos así, que decir, la toco, ¿no? O el espíritu. Por eso es lo que yo quiero decirle, que el Espíritu Santo se vuelve el protector del alma. Cuando usted permite que el Espíritu Santo venga a usted, cuando usted permite que la carne sea dominada por el Espíritu y no por usted, en ese momento es cuando usted deja que intervenga el Espíritu Santo con usted. Porque los combates del cristiano están ahí inmersos. El pecado está a flor de piel, el pecado está a la vista, el pecado está en todo momento. Pero cuando usted se da cuenta que es pecado, pero sin embargo no lo entiende, está batallando. Y cuando usted permite que el Espíritu Santo intervenga en su vida, es porque usted está comenzando a ceder su voluntad al Espíritu. Entonces aparece la palabra redarguir. Y cuando la palabra redarguir viene y se apodera, el Espíritu Santo se apodera de usted, el Espíritu Santo tiene la capacidad de decirle a usted: eso no, eso pervierte, eso daña, eso te va a llevar al infierno, eso te va a hacer tal cosa. Usted permite oír esa voz y la obedece. Pero si no la obedece, usted lo que hace es alejar al Espíritu Santo, porque Él no lo va a obligar. Él está en la obligación de traer a su corazón, de traer a su mente el redarguir. El redarguir quiere decir avisar de algo para poder alejarlo antes que venga el mal. Por eso es que el pecado, cuando llega antes y no le damos cabida a la guianza del Espíritu Santo que intervenga con nosotros, combatimos solos, y combatiendo solos caemos en el problema. Y usted dirá: y este hombre que está hablando de todo esto quizás es santo. Soy santo porque soy apartado para Dios, pero no me puedo eximir del pecado. Pablo mismo decía: ¿quién podrá con este cuerpo de muerte? Hermanos, es importante, porque cuando el Espíritu Santo convence de pecado al pecador, es porque ha permitido que lo guíe. Y si le ha permitido que lo guíe, el Espíritu Santo interviene. No le va a hacer una cirugía, porque no creo por el momento que se lo haga, pero lo convence que es pecado. Y cuando lo convence que es pecado, entonces aparece la palabra arrepentimiento, que viene a tu corazón, a tu mente, ese arrepentimiento que te hace dar un giro completo, ese arrepentimiento que nos hace llorar, que nos duele. Entonces, si no viene el redarguir del Espíritu Santo, porque lo impide y no permites que te convenza de pecado, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, ¿a dónde voy? Segundo, el Espíritu Santo hace al creyente ganador. La iglesia que tiene el Espíritu Santo se convierte en ganador, porque se deja guiar por el Espíritu, y dejarse guiar por el Espíritu es conocer la luz. Porque dice la palabra, Juan dice en su capítulo 1, versículo 4, si no me equivoco, dice: en Él estaba la vida, y era la luz de los hombres. Más adelante dice: y estos amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque los que amaron las tinieblas no se dejaron guiar por el Espíritu Santo, no aceptaron el redarguir del Espíritu Santo en sus corazones, y no se convencieron del pecado, y nunca hubo arrepentimiento. Entonces se vuelven perdedores, pero el Espíritu Santo te quiere ganador. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz y Él tiene la vida. Cuando tú recoges lo que Pedro dice, que dice que nosotros fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Cuando la persona está en pecado, está en la oscuridad. Y cuando está en la oscuridad, no mira. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en un cuarto oscuro y no ha tenido
como ni una sola luz en ningún momento, ni una luz que le alumbre. Entonces comienza el pánico y comienza a decir, bueno, estoy ciego, abran ventanas o abran qué, pero está solo en un cuarto oscuro. Enciérrese usted, que nadie esté con usted. Y me cuenta, después de dormir 4 o 5 horas, si encuentra la salida. A no ser que se pueda a su casa de memoria, pero si se perdió, usted está en tinieblas. Lo mismo es con el pecado. El que no se deja guiar por el Espíritu Santo está en la oscuridad y no sale de ahí, hermano, hasta que le alumbra una luz, y esa luz se llama Jesús. Por eso el Espíritu Santo vino para morar en ti. Una razón específica por qué el Espíritu Santo viene a morar en mí es para que yo no ande en tinieblas. Porque si el Espíritu Santo mora en ti, hermano, nunca vas a estar en tinieblas, siempre vas a estar en luz, porque el Señor es luz. Y entonces Él viene a hacer la obra encomendada, porque si mora en ti, permites que more en ti, la obra encomendada por el Espíritu Santo, que es Dios, es que tú seas diferente, que yo sea diferente, que entienda lo que es malo y lo que es bueno. Y aquí es la parte donde el Espíritu Santo mora en nosotros y viene a hacer la obra, pero no nos dejamos, y por eso no nos convertimos en vencedores, porque decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y luego recitamos el versículo que dicen que en Cristo somos más que vencedores. Pero qué bonito se oye, pero qué preciosura, pero cómo lo voy a comprender y poner por obra. David era un hombre muy importante en la Biblia, tan importante que recuerdo haber leído que dice que desde chico tenía el Espíritu Santo con él, pero no moraba en él, no vivía en él, pero él buscaba el Espíritu Santo. En el momento que lo buscaba, estaba con él. Era parecido a Elías, que Elías decía, vive Jehová. Primero reconocía que Jehová vive, que es vivo, y después decía, en cuya presencia estoy. Oración constante, permanencia voluntaria con el Señor. Y por eso el Espíritu Santo le hablaba cada rato. David se da cuenta que ha cometido un error. Y usted se acuerda que comienza a orar David. Y comienza David a decir, Señor, pon en mí un espíritu recto, el de él, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando este hombre decía eso, hermano, yo me tengo que trasladar a la realidad del pensamiento de David y trasladarlo a mí. ¿Por qué? Porque la iglesia que no tiene la sensibilidad del Espíritu Santo no se da ni cuenta que no lo tiene. Cuando no tiene la sensibilidad del Espíritu Santo, no le importa pecar. Cuando no se da cuenta de la sensibilidad del Espíritu Santo, no le interesa. Cuando no tiene la sensibilidad del Espíritu Santo, puede andar donde pueda andar y no se da cuenta que el Espíritu no está con él. Pero David se dio cuenta. Y así debería la iglesia mantenerse, hermanos, viva en este aspecto y darse cuenta cuando el Espíritu Santo está retirado, cuando es caballero y se aparta. Cuando su sensibilidad por el Espíritu le permita sentir que no tiene la protección del Espíritu Santo de Dios, sentir que se salió de su morada, sentir que no está con usted. Por eso es importante que el creyente se vuelva ganador cuando se da cuenta que ha fallado y el Espíritu Santo no le responde. Hermano, eso es el hombre, eso es lo que Pablo está diciendo. Pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley, manifiestas son las obras de la carne. Porque el pueblo que vivía este tiempo, decían con la ley arreglaban todo, hermano. Pero no es así. Tercer punto, el creyente se puede convertir en perdedor. No hablo más de que es ganador, ¿verdad? Pero se puede volver en perdedor. ¿Por qué? Si Jesús dice la palabra que vino a salvar lo que estaba perdido. Y perdido es perdido. Perdido en el pecado. Cuando el hombre se da cuenta que está perdido. Y esta gente creía en la ley. Y creer en la ley, hermanos, en aquel tiempo. Hay iglesias que se basan en la ley y se olvidan de lo demás. Qué terrible no interpretar esto. Porque cuando creían en la ley decían, bueno, hay un tiempo de expiación al año. Y hay un tiempo de expiación todos los días, si se quiere, para remisión de los pecados.
Entonces basado en la ley, pecaba y mañana lo pago. Pecaba y pasado mañana un holocausto. Y pecaba y el fin de año, cuando el sacerdote iba a hacer el sacrificio, traía su animalito y mira, esto es por mis pecados, punto, pon tus manos, una ceremonia. Pero qué fácil pagar el pecado. Hermanos, pero es que esa gente no tenía el Espíritu Santo. Y nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo, el cual nos enseña, nos guía y nos hace recordar todas las cosas. Por eso dijo Jesús, Él les hará recordar todas las cosas que les he enseñado. Y el Señor, a través de su doctrina, nos ha enseñado que Él murió en una expiación perfecta para que tú y yo no tengamos que pagar nada. El Señor lo pagó todo en la cruz del Calvario para que el Espíritu Santo venga a morar a tu vida. Entonces no tienes que estar pagando nada. Lo que tiene que venir a ti es un arrepentimiento genuino para vivir en santidad. Pero ¿qué busca la iglesia? ¿Qué buscamos en realidad? ¿A dónde nos queremos ubicar? Cuando dejamos la guianza del Espíritu Santo, nos convertimos en perdedores, hermano. Y aquí leo lo que dice Pablo. Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjate qué importante. Cuando habla y manifiestas son las obras de la carne, me está diciendo que se miran, que se tocan, que se palpan, vuelvo a decir, se tocan. Eso es manifestarse. Porque cuando se manifiesta el Espíritu Santo en la vida del creyente, se le nota la autoridad con que habla. Se le nota la autoridad que tiene. Pero y manifiestas son las obras de la carne. Cuando tú ves una manifestación de una colonia, que a algunos se le ocurrió decir, mira, no nos cae el agua hace un año, ¿y por qué no vamos con los cántaros a la calle y los sonamos y gritamos? Y te aseguro que en media hora o antes, por el tráfico, va a venir 3 televisoras y nos van a ver que estamos reclamando porque no nos viene el agua. ¿Qué es lo que hicieron? Manifestarse. Porque la manifestación implica que se mire. Y cualquier manifestación, los veteranos de guerra y todos los que hacen una manifestación, es para que se mire. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, hermano? Cuando son manifiestas las obras de la carne. ¿No es cierto que lo primero que dicen anda en pecado? Y lo tildan, lo señalan, y estás en la mirada de todos. ¿Y qué es lo que dice aquí? Manifiestas son las obras de la carne, que son, y solo las voy a leer, no me voy a detener en ellas, que son, dice, adulterio. ¿Quién no ve un adulterio? ¿Quién no lo conoce? Y dice fornicación. ¿Cuántos aún están en fornicación y creen que no lo están? Y no se han casado porque no han entendido, pero estar sin casarse implica estar en fornicación. No me miren así, si aquí es que es claro la palabra. Están en las inmundicias, en la lascivia, en la idolatría. Amado hermano, no es de manifiesto que personas que han estado en la iglesia por años y de repente van en la procesión, personas que han estado en la iglesia por años y de repente están en otra denominación o en una religión diferente, ¿por qué no les ha amanecido? El Espíritu Santo no le dieron cabida, no le dieron oportunidad de guianza, no le dieron oportunidad de hacerlos ganadores, no le dieron la oportunidad y se están convirtiendo en perdedores, porque los idólatras, los hechiceros, los que manejan enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheros, orgías y todo lo que aquí se lee, tienen un premio que dice que no era de Adán el reino de Dios. Pero a la gente no le importa no heredar el reino de Dios, amado hermano. Yo no sé si te encuentras en una lista de estas. Búscate, revísate como te revisas a veces cuando te buscas un premio. A ver si tienes aquí participación. Yo no sé, no vengo enojado, vengo a decirte lo que es cuando manifiesta son las obras de la carne. Mira lo que le dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 1. Les dice de esta manera: oh Gálatas insensatos,
¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente ante vosotros como crucificado. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en esa gran dificultad, no queremos, Señor, apelar a nada, no queremos buscar nada. Le dice, Gálatas insensatos. Y esto es como te dijera, visto por la gente. Mira lo que dice el versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y esto le puede pasar a algunos hermanos que no le dan cabida al Espíritu Santo. Les puede pasar a muchos que no permiten que el Espíritu reine, que el Espíritu guíe, que el Espíritu esté allí. Y no les importa perder la entrada al reino, hermanos. Hay que leer bien esa lista para ver si calificamos o no para estar en el reino de Dios. Y cuarto, te digo que el Espíritu Santo es complemento para la vida en abundancia. ¿Por qué digo esto? A los creyentes nos gusta vivir una vida plena. Oh Señor, te agradezco porque no me he enfermado. Y estamos agradeciendo así. Y cuando estamos enfermos estamos reclamando en vez de aceptar. Pero para tener una vida plena y en abundancia del Espíritu Santo como complemento para vivir bien. Y este es el consejo de la tarde. Y el consejo de la tarde, hermano, cuando Dios envía el complemento humano para vivir bien, es para que el creyente viva espiritualmente bien y físicamente bien. Y yo voy a explicar el fruto del Espíritu. Pero antes de explicar el fruto del Espíritu, quiero que comprendamos una cosa. Yo tengo varias charlas sobre el Espíritu Santo que se las voy a ir dando de a poco. Comenzando por el don. El don del Espíritu Santo consiste en lo que los apóstoles no conocían. Antes de ser apóstoles eran discípulos. No conocían cuando el Señor les dijo, no se muevan de aquí y esperen recibir el don. El don no es otra cosa más que el bautismo del Espíritu Santo en el creyente después del sello que le ha dado el Señor. Y el don del Espíritu Santo consiste en hablar nuevas lenguas como evidencia. Y ese don, hermanos, es la apertura principal del creyente en su caminar, en su bregar cristiano en una obra del Señor. Y luego, después de eso, le regala el Señor los dones espirituales, donde le va a dar sabiduría, conocimiento, le va a dar lenguas, le va a dar discernimiento de espíritus, le va a dar milagros, sanidades, y le va a dar conocer las lenguas angelicales. Y luego el Señor le va a dar el fruto del Espíritu. Y cuando le comienza a dar el fruto del Espíritu, que es el que vamos a hablar, el hombre queda un poco apto para los dones ministeriales y los dones de servicio. Que los dones de servicio son tantos, pero los dones ministeriales dicen que son apóstoles, que son profetas, que son evangelistas, que son pastores, que son maestros. Pero para todo este calificativo es necesario lo que Pablo está diciendo. Si ustedes andan guiados por el Espíritu, por la carne y no por el Espíritu, ustedes no van a entrar ni al cielo y van a estar siendo estorbos sobre esta tierra. Pero cuando dice el 22, más el fruto del Espíritu es, y comienza uno por uno, que te lo voy a desglosar en un par de minutos. El primero, el fruto del Espíritu son manifestados para bendecir a otros. Cuando hablamos para bendecir a otros, nos estamos refiriendo en el primero, que es el amor. Porque el amor es el mejor efecto regenerador del cuerpo. Cuando tú amas y te sientes amado, hermano, es como que te den una cucharada de algo que necesitas para sentirte bien. Porque el amor es sentirse amado a través de un amor y una compasión, un afecto de pasión. Por eso es que el Señor dijo que un nuevo mandamiento dejaba para que nos amáramos los unos a los otros. Y también dijo el Señor en uno de los mandamientos que amarás al Señor tu Dios.
Pero cuando tú descubres el amor, que es un fruto del Espíritu, y lo practicas sin quererlo, por decir así, entre comillas, uno sin querer manifiesta el amor a otros, incluso a los enemigos. Ese es un fruto lindo del Espíritu Santo. Y el otro que aparece es el gozo, que este es un sentimiento de alegría interminable. Porque el gozo que tú tengas en el Evangelio, hermanos, es un gozo interminable, no termina nunca. Porque cuando el Señor te da el gozo de Él, aunque esté el muerto frente a ti, aunque estés en el peor de las enfermedades, en lo que te esté pasando, el Espíritu Santo te permite el gozo que perdura. Y ese es el gozo inefable, ese es el gozo del que habla la Biblia, que nosotros, hermanos, las alegrías son pasajeras, pero el gozo permanece a pesar de las circunstancias. Si lo consideras como un fruto, disfrútalo. El gozo, la paz. Esto es un carácter tranquilo en la persona que permanece en calma. Y uno de los grandes mensajeros de la palabra, que es Moisés, se veía para enfrentar cualquier situación. Llevar 1 millón de personas rebeldes no era fácil. Y yo no sé cómo tú en tu casa puedes tolerar ciertas cosas a través de la paz, a través de esa paz que la Biblia dice que supera todo entendimiento. Que tú te encuentras con esa paz que te llena, te conforta, te llena en todo. Esa es la verdadera paz, no la que te firman los presidentes, ni la que tiene apariencia de paz. Es la paz que da el Señor. Luego sigue la paciencia, que es otra actitud para aguantar y saber esperar. Moisés esperó hasta donde duró el viaje con el pueblo rebelde. Ahí murió tranquilo en el monte y le entregó a Josué el cargo, porque este hombre supo tener la paciencia. La otra es benignidad. Esta es una actitud amable para con los demás. Cuando escuchas decir a alguien, oye, mire, esa hermana que es benigna, ¿verdad? No te le quedes viendo como que así se llama. No. Benigno es una actitud amable para los demás, y no importa quién sea. No importa quién sea. A mí me preguntaron un día, hoy en la mañana, pues estoy desde las 5 allá en oración, y estábamos conversando con otro pastor, y me dice, ¿qué es lo que tú le ves de atractivo a la iglesia en Cojutepec? Que estábamos hablando del pastor de allá, un amigo. Y yo dije, qué buena pregunta, porque tiene respuesta. No es el paisaje, no es que bonita la puerta, no es que, no sé, sino cómo te reciben, sino cómo los ujieres y las ujieres te reciben. Y como hay espacio suficiente, le dicen a uno cuando entra, hermanito, le ofrecemos asiento donde usted quiera, y te conducen hasta allá. Yo estuve en una iglesia en los Estados Unidos, en Los Ángeles, donde me trataron así. Pero qué maravilla, decía yo. Me sentía como que estaba en la iglesia Josué Popa. Benignidad. Ustedes, porque las ven con máscara, no saben cómo se sonríen ellas. Pero es una característica, no está en el paisaje, no está en que los baños no sirven, no está en que no hay agua, no, está en cómo te tratan, porque ese es un fruto del Espíritu, la benignidad, que consiste en un buen trato para los demás. Y uno de los que mejor trato dio sobre esta tierra fue mi Señor Jesús. Él fue el que mejor trato dio. Luego viene la bondad. Este es el dulce y pacífico, que tiene paz, paciencia, benignidad, y que da el trato igual a todos. Este se pasó porque este hermano, aunque sea su enemigo, lo abraza y le tiran lo sigue abrazando. Eso es bondad. Entonces, hermano, la fe, que es fruto del Espíritu. La fe es indescriptible. La fe tú la vas a encontrar en la Biblia de muchas formas. Dice que es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y que sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que lo agradan lo buscan, porque Él es galardonador de los que le buscan.
Pero me convence más un versículo que dice que Jesús frente a la cruz se llenó de gozo. Y se llenó de gozo porque por fe murió en la cruz. ¿Te das cuenta cómo la fe es indescriptible y solo se puede describir en el momento de la tormenta, en el momento de la gran dificultad, en el momento que dice, bueno, ¿y qué hago? Eso es llamar la fe. Y por eso los discípulos decían, Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántas veces nosotros, amados hermanos, tenemos que decirle, Señor, es el momento preciso en el que estoy ahora, auméntame la fe, Señor, porque la necesitas? Por eso no se describe, pero es un fruto del Espíritu que debemos de tener la fe para los momentos difíciles, y cuando corresponde decirle, Señor, que sea tu voluntad. Entonces vamos a entrar en el detalle. Y vamos terminando. La mansedumbre no es otra cosa más que manso, tranquilo, obediente. Oiga, este sí es precioso, ¿verdad? ¿Cuántos maridos hay así? Sí, yo conozco uno que la esposa me dice, oye, hermano José, ¿qué hago para enojar a este? Nada, le dije, aguántelo así. Manso, pero manso. Sí, mi amor. Y a veces se equivoca y es no, mi amor. Y le dice sí, y le cae su coscorrón. Manso, tranquilo. ¿Por qué se ganó Moisés la palabra manso? Porque era un hombre obediente, hermanos, al máximo. Y luego termina con templanza. Esto es sobrio o moderado. Si queremos trasladarlo a dominio propio, consiste en que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y si tú tienes el dominio propio, es porque te dejaste guiar por el Espíritu, es porque le permitiste que viva contigo, es porque saliste de las tinieblas a la luz admirable, es porque quieres ser un ganador. Ponte en pie conmigo. Padre bueno, gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo en esta noche. Porque, Señor, yo quiero vivir por el Espíritu y crucificar esta carne, Señor. Yo necesito de tu presencia a través del Espíritu Santo, Señor, mucho más de lo que me imagino. Porque por lo que he enseñado esta tarde y por lo que yo quiero aprender, Señor, es andar por el Espíritu. Y yo te pido, te ruego, Señor, bendigas a la iglesia aquí mismo y le regales, Señor, el don del Espíritu Santo. Le regales, Señor, esa facultad de entender los dones de servicio, de entender los dones, Señor, que das tú para el beneficio de la iglesia, y que le ayudes, Señor, a aflorar los frutos o el fruto del Espíritu Santo en su vida. Señor, que ese fruto del Espíritu sea permanente, Señor, el amor que hay allí, la paz, que haya una paciencia, que haya todo lo que hemos mencionado, Señor, no importa en qué escala, pero que tú, Señor, seas el que mora en ellos, en nosotros, en mí, Señor, de manera que podamos expresarlo como beneficio a la iglesia, abrazarnos juntos todos en amor, Señor, profesar la paz juntos, ser pacientes, benignos, Señor, y ser, Señor, bondadosos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro por ellos, Señor, para que sean una iglesia en unidad, una iglesia tal vez no perfecta, pero que es lo que tú quieres, Señor, pero una iglesia en unidad y que pueda vencer los obstáculos juntas, Señor. Bendícela de pies a cabeza o de la cabeza a los pies de una manera especial, Señor. Los que no están bautizados, bautízalos, Señor. Los que anhelan, Señor, los dones del Espíritu, dáselos, Señor. Los que quieren tener el fruto del Espíritu y se someten a que tú los guíes, Señor, aquí estamos dispuestos, Padre. Estamos dispuestos a todo lo que tú digas, Padre. Que sea tu voluntad, que sea tu gracia divina la que esté con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús.